La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos. A diario realizamos actividades cotidianas en las que utilizamos nuestros 5 sentidos para oler, degustar, escuchar, tocar y ver. En ocasiones sufrimos accidentes o lesiones que nos impiden utilizar estos sentidos y nos sentimos incapacitados, a veces por limitaciones que suponemos. Sin embargo, hay personas que tienen limitaciones durante toda su vida y son más capaces y constantes que cualquiera de nosotros que dispone de sus 5 sentidos. En la Universidad de Antioquia existen muchos casos de superación y de enseñanza, de estudiantes y docentes que sin importar los impases del destino, día a día demuestran sus habilidades en el desarrollo de proyectos, propuestas y retos académicos. John Alexander Martínez Arango es un joven oriundo del municipio de Yarumal, Antioquia, que hace más de 7 años llegó a Medellín para cumplir un sueño, estudiar una carrera profesional. Cuando entré a estudiar en el colegio, algunos profesores sí decían cómo le enseñamos, pero en el inicio, en la escuela del colegio, tuvimos el apoyo de una institución de acá de Medellín que se llama CIESOR y ellos los capacitaban y me enseñaban a mí el braille. Ya en el colegio ellos ya vieron que yo tenía la capacidad para desenvolverme solo y ya me dejaron solo estudiando. John empezó a estudiar en la Universidad de Antioquia Ingeniería, una de las carreras profesionales más apetecidas por los bachilleres de la región, pero también una de las más complejas a la hora de estudiar las ciencias básicas como matemáticas, física, geometría o química. Terminé el colegio y en 10 y 11 me gustaron mucho más las matemáticas y por esa razón decidí estudiar una ingeniería. Ya mi familia, cuando les conté que me iba a presentar a la universidad y que quería estudiar ingeniería industrial, sí dijeron que cómo iba a ser, que para tanta matemática, tantas gráficas, pero ellos me dijeron que si me gustaba y que lo quería, que lo estudiara. Uno de los temores de las personas que aspiran a estudiar en la UDA es el examen de admisión, paso que John Alexander sorteó de una manera particular. El examen de admisión fue el mismo examen para todos, pero fue leído por profesores que la universidad elegía. Entonces ellos me leían las preguntas, me escribían las gráficas y yo ya elegía la respuesta. Vista elementos y ingeniería. Vista elementos y vista seleccionable múltiple. BTO. B. Práctica. Vista elementos en blanco. Formas ISO. Informes. Vista elemento en blanco. Informes. Siendo muy pequeño, John Alexander sufrió la enfermedad de glaucoma, que restringió totalmente el sentido de la vista. Pero esto no fue impedimento para que su familia enfrentara el reto de brindarle educación primaria, secundaria y universitaria. Yo quedé invidente por una enfermedad llamada glaucoma. Daña los conductos de los líquidos ópticos. Alex, una lente L convergente de distancia focal 3 centímetros se encuentra separada 14 centímetros de una lente convergente L2, que tiene una distancia focal de 4 centímetros, tal como se muestra en la figura. Cuando John Alexander avanzó en sus estudios de ingeniería industrial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, tuvo algunos inconvenientes con el área de matemáticas y física, pero esto no fue un obstáculo para aprenderlas y practicarlas. Tenemos ahí el objeto, la primera lente y la segunda lente. Durante la carrera tuve más o menos 5 monitores, algunos los tuve por 2 semestres, ya cambiaban y me asignaban otro, y más o menos 5 o 6 monitores tuve. El trabajo con ellos, de hecho, si no los hubiera tenido, creo que mi desempeño en la universidad hubiera sido bajito, por lo que es muy difícil uno en clase aprender lo que el profe está dibujando y no lo describe por tiempo o porque los otros estudiantes lo necesitan así, y si él se pone a escribir lo que está haciendo en el tablero, la clase no va a tener un curso bueno. Entonces, eso que yo no podía aprender en la clase lo hacíamos fuera con los monitores. Al principio, John no podía escoger materias de ciencias básicas,
porque los profesores cuando explicaban los temas se apoyaban en gráficas y él no percibía lo que dibujaban en el tablero. Era ocuparme de la enseñanza de los cursos que estaba viendo relacionados con matemáticas y física, todo lo que tiene que ver con la formación básica en ciencias. Ayudarle en la transcripción de los exámenes, porque él los hace en braille, entonces yo era quien los escribía en tinta, quien los leía. Y de alguna manera pues sustituir la función de los profesores que pues por obvias razones no podían enseñarle a Alexander, pues con un grupo de 35, 40 estudiantes no podía pues prestarle la debida atención a un estudiante con una limitación como Alexander. Bueno, Alexander se desempeñó con responsabilidad, se desempeñó con la ayuda de un grupo de compañeros y compañeras que estuvieron rodeándolo tanto en las materias básicas como en las materias profesionalizantes. En las materias básicas posiblemente pues una ayuda más de monitores, una ayuda de acompañamiento, monitor otorgado por la Facultad de Ingeniería, otorgado por la biblioteca, otorgado por personas que estaban enfocadas a apoyar personas con limitación visual. Posteriormente pues ya el grupo de compañeros donde están algunos de sus más cercanos amigos y amigas, lo apoyan en las materias profesionalizantes. Alexander de todas maneras es muy autónomo, es una persona que pide que le expliquen, que hace muchas preguntas y hace unas preguntas distintas a las preguntas que hacen los demás estudiantes. Alexander pide que le diagramen una matriz DOFA a partir de un juego con sus dedos y él hace unos diagramas con las manos, le pide a uno que le facilite la comprensión a partir de ciertas manifestaciones, ciertas señas que él rápidamente adquiere y así comprende los conceptos. Yo recuerdo que inicialmente yo trataba de evitar palabras como mira o nos vemos, que son expresiones tan cotidianas que usamos siempre. Finalmente me di cuenta, pues no, es que ahí ver no implica solamente utilizar el sentido de la vista. Entonces ya lo más común es decir, ve Alexander, nos vemos a tal hora, o Alexander, mira. Pues yo creo que una de las cosas que más aprendí fue a ver a las personas con algún tipo de discapacidad de una manera totalmente diferente, sin caer en ese paternalismo pues en el que la mayoría caemos. A lo largo del pregrado, John tuvo el acompañamiento de monitores como Diego Gómez, quien incluso aprendió el sistema braille. Él fue fundamental para que John Alexander mejorara óptimamente su promedio académico. Imagínate la situación, vos vas en circular con Atra, estás sentado en la silla, en el lado de la ventanilla. Inicialmente el trabajo empezó con cómo vamos a entendernos en el aspecto gráfico, cómo vamos a escribir las cosas. Yo creo que de pronto el primer mes de trabajo que tuvimos Alexander y yo juntos, pues fue más de aprendizaje mío. Él me enseñó todo lo que tenía que ver con braille, cómo era la escritura, cómo se representaban los símbolos matemáticos. Pues él no lo sabía, pero sí tenía documentación al respecto y la que no la tenía la consultamos. Es decir, en braille hay símbolos para todo, símbolos de integral para derivadas parciales, para matrices, todo lo que nosotros escribimos en tinta existe en braille. El ingenio y la creatividad fueron las herramientas para que las ecuaciones y las operaciones matemáticas se aprendieran de manera agradable y entendible con sus 4 sentidos. Por otro lado, pues demanda mucho en lo que tiene que ver con la recursividad. Hay que ser muy recursivo. Pues yo creo que en ingeniería y en ciencias el proceso de enseñanza-aprendizaje se apoya mucho en lo visual. Entonces, una de las primeras cosas que como instructor de física o de matemáticas para una persona con discapacidad visual, uno tiene que hacer es cómo voy a sustituir el sentido de la vista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí es donde empiezan
el verdadero ejercicio con el trabajo con invidentes, que es, bueno, yo no puedo dibujar una curva en un papel, eso no va a representar nada. Entonces viene esto de poder reemplazar por un alambre, con un alambre yo puedo representar una curva, y es algo que se puede manejar con el tacto. Plastilina, acudir al oído. Muchas veces hicimos experiencias en las cuales reemplazábamos lo que se ve con simplemente un estímulo auditivo. Alguna vez hicimos una experiencia de un sistema masa-resorte, pues se cuelga una masa de un resorte y se pone a oscilar. Entonces, para hacer el conteo de cuántas oscilaciones hacía por segundo, pues poníamos un papelito y eso se escucha cada vez que pasaba la masita, se escuchaba cuando desviaba el papelito. Entonces, muchas cosas como esa, pues yo creo que es un ejercicio de creatividad, de parte y parte. Todo estudiante universitario, antes de obtener su título, debe realizar una práctica profesional, y John Alexander no fue la excepción. El destino se encargó de que retornara a la institución Francisco Luis Hernández Betancourt, más conocida como CIESOR. Allí realizó su práctica implementando un sistema de gestión de la calidad. Cuando él llegó, el principal objetivo que teníamos era poder sistematizar todo lo que teníamos y poderlo organizar de tal manera que todas las personas tuvieran acceso fácil a los documentos elaborados. Entonces se necesitaban dos cosas: uno, revisión de lo que ya había, y dos, sistematización y divulgación de lo que había con una herramienta como accesible y fácil para nosotros y los estudiantes. Alexander lo que hace es eso, revisarnos toda la documentación que ya teníamos avanzado, porque ya llevábamos un proceso de 2 años cuando él llegó. Entonces entra a revisar como todo eso, que sí obedezca a los estándares de calidad, y a enseñarnos una herramienta gratuita en internet, Google Site, para que pudiéramos ahí divulgar para toda la comunidad educativa los avances que teníamos. Esta institución, con más de 87 años de historia, tiene como misión brindar metodologías educativas especialmente para estudiantes con discapacidad sensorial, visual o auditiva, hiperactividad o déficit de atención. Allí Alexander obtuvo sus primeros aprendizajes académicos y como universitario les retribuyó las enseñanzas. Pues le aportó él mucho a la agilidad como en cuanto a la recuperación de la documentación, claridad para nosotros los del comité de calidad, cómo se hace una buena documentación, cómo se redacta en términos de calidad, a manejar más ese lenguaje que antes era alejado para nosotros, pero que después del contacto con él ya no lo es tanto. Aprender a manejar esa herramienta, nosotros los del comité de calidad y también las demás personas de la institución. Entonces le aportó mucho a la claridad en cuanto a documentación por parte del comité de calidad y mucha agilidad para toda la comunidad educativa en recuperación de la información. En la vida de John Alexander no todo es academia. Desde las épocas del bachillerato en Yarumal, la música ha sido una de sus pasiones. De ahí que junto con otros 2 amigos conformó un grupo de rock. Sí, otro de los talentos de John Alexander es ser baterista de una banda de rock nacida en Yarumal, llamada Mandrágora, la cual tiene varios temas musicales. La pasión por la música surgió cuando estaba en el colegio, que formaron el salón de música, y iba ya a aprender a tocar guitarra, y fue donde conocí a mis amigos con los que actualmente toco. Y la batería, siempre desde niño quería tocarla. Al principio me daba algo como de susto aprenderlo por la disociación, pero con el tiempo lo fui aprendiendo.
Yo creo que en todos los municipios hay su grupo de rock, ¿cierto? Nosotros fuimos los únicos en nuestra época, cuando estábamos pues en Yarumal, estábamos estudiando, haciendo pues otras ocupaciones diferentes a las que tenemos ahorita, pero yo creo que los grupos de rock nunca van a faltar en los municipios. Nosotros tuvimos la oportunidad y la disfrutamos bastante. Yo creo que los que la están haciendo en este momento, como cuando nosotros nos reunimos otra vez a ensayar, la disfrutamos demasiado. Con John el trabajo ha sido muy bueno, en el cual creo que ambos hemos aprendido mucho de la música. Ya yo lo conozco pues desde hace mucho tiempo y empezábamos pues a unirnos en este trabajo y lo mismo con Carlos. Fue algo muy bueno porque la amistad ha perdurado mucho y creo que la música es una de las razones principales para eso. Bueno, no, John es un amigo de todos y nosotros como amigos siempre hemos tenido pues muy buena relación y a través de la música yo creo que se ha fortalecido esa relación que hemos tenido. Luego de más de 7 años de esfuerzos, sacrificio, entrega y apoyo por parte de la familia, los amigos y compañeros de universidad, el 17 de septiembre de 2011, John Alexander llegó al momento sublime de su carrera, obtener su título de ingeniero industrial, hecho que marca historia en la Facultad de Ingeniería y en la Universidad de Antioquia. Pido un aplauso especial para John Alexander Martínez Arango. Haber logrado ser ingeniero fue uno de mis mayores sueños, lo logré. Ahora lo que a uno le crea expectativa es la parte laboral, ya que es un poco difícil porque en muchas empresas no creen que una persona con discapacidades pueda trabajar y tener cargos importantes en una empresa y aplicar todo lo que aprendió. Entonces esa es una parte que es un poco complicada. Ahora, como egresado en busca de una opción laboral, John Alexander destaca sus calidades de ingeniero industrial. Yo como ingeniero industrial puedo desarrollar y formular proyectos, puedo implementar y sistematizar sistemas de gestión de la calidad, mejorar e implementar procesos y a su vez mantenerlos estables. También utilizo métodos estadísticos. Todos aquellos que estuvieran al tanto de sus avances, de sus triunfos y fracasos, hoy le siguen dando una voz de aliento para que continúe cosechando éxitos en su carrera profesional y en su vida personal. Para John, que siempre salga adelante, él terminó su carrera, que muchas personas intentan hacerlo y se quedan en el camino, pero lo hizo y como ingeniero debe ser muy grande y sobre todo trabajar mucho y tener mucha responsabilidad para hacer las cosas. Yo creo que cuando uno quiere algo y pues tiene que sacar el tiempo para todo. Sí, pues por ejemplo nosotros en la música con los pelados yo les digo mucho de organizar el tiempo, manejar una agenda y todo eso. Es muy importante. Yo digo que no descuide ninguno de los dos. Igual se va a ejercer como yo sé, que yo creo que un gran ingeniero, como sé que el estudio que tuvo él fue de mucho esfuerzo, pero que también siga con la música, que sigamos con la música, más bien. Bueno, Alexander tiene muchas fortalezas, muchas virtudes, mucha condición como profesional de ingeniería. Lo primero, pues, una gran virtud, su tenacidad, poder enfrentar el proceso de formación profesional, no solamente mantenerse en él, sino mantenerse bien y lograr su graduación, a veces con notas por encima, sustancialmente, significativamente por encima de los compañeros que tienen visión 2020, es algo muy, muy loable. Pues la recomendación que me gustaría hacer es en 2 sentidos, o en 3 más bien, para la universidad, para la sociedad, sobre todo para
pues las personas que se manejan en el medio de los ingenieros, y para él personalmente. Para la universidad es como un reconocimiento por ser capaces de admitir un estudiante ciego y ser capaces de llevarlo en un proceso serio de formación como profesional hasta el final, y más de un profesional en el área de ingeniería, cuando hace algunos años se creía que una persona invidente no podía ser ingeniero. Para la sociedad, pues es lamentable que todavía los puestos de ingenieros y esos altos cargos en las compañías no son entregados fácilmente a una persona con discapacidad visual. Se pierden de unos grandes valores y de unos grandes aportes que pueden hacer estas personas a las empresas. Entonces, como una invitación a las empresas que se abrieran a aceptar en sus cargos altos o medios a profesionales con discapacidad. Y Alexander seguir aprovechando todas las capacidades que adquirió en su proceso universitario, que logre entrar a una empresa y aporte todo ese conocimiento que tiene, y que desde que entre sin timidez y posicionándose como lo que es, un ingeniero con mucho conocimiento y muchas capacidades de aportar. Pues el mensaje, yo creo que ha sido un mensaje que no es cuestión de este momento, pues, o por el hecho de que él se haya graduado hace poquito. Yo creo que ha sido recurrente en todo el tiempo que hemos trabajado juntos y que hemos sido amigos, pues, porque es que terminamos en una relación de amistad que yo no esperaba cuando empecé a trabajar con él. Y ha sido, siempre se puede. De hecho, muchas veces él decía, Diego, no sé si voy a poder. Yo, no, hay que trabajar, se puede. Es más, el día de los grados, una de las cosas que le dije cuando él recibió el diploma fue, sí se pudo, y se va a poder siempre. John Alexander Martínez Arango tiene muchos sueños y objetivos por cumplir, pero el más inmediato es ejercer su título de ingeniero industrial para sacar adelante sus metas y también a su familia. Mi logro universitario se lo agradezco primero que todo a mi familia, a un compañero llamado Diego Gómez, que fue uno de mis monitores. Luego de haber terminado su monitoría, fuimos amigos y a la vez seguíamos estudiando, y gracias al conocimiento que él me transmitió, logré terminar la ingeniería, y también a los profesores de la facultad, todos los que estuvieron interesados en mi desarrollo como ingeniero. Recuerden que este y otros capítulos de Ingeniemos Televisión los pueden ver en nuestro sitio web http://zonaudiarroba.uda.edu.co en la categoría Ingeniemos. Y también nos pueden enviar todos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico ingeniemostv@uda.edu.co.